Los Guantánamos de Europa. Desde que Trump volvió al gobierno, prácticamente cada día hay un titular sobre un abuso a migrantes que están en Estados Unidos. Que si los van a llevar a Guantánamo, que si los van a mandar a El Salvador para que los encierren ahí, que si cierran a cal y canto la frontera con México. Es espantoso. Pero la realidad es que los gobiernos de Europa llevan años haciendo cosas parecidas y pagadas con el dinero de nuestros impuestos. Trump ha estrenado sus nuevas instalaciones en Guantánamo. Hacía años que no oíamos hablar de este sitio, que se hizo famoso por ser un espacio sin ley, un campo de detención que está en una base militar en Cuba, pero que está gestionada por el gobierno estadounidense. La estableció el presidente Bush II tras los ataques del 11 de septiembre. Ahí llegó a haber más de 800 personas recluidas, aisladas, torturadas, privadas de sus derechos, porque como no está en suelo estadounidense, el gobierno dice que no tiene que cumplir ni siquiera la Convención de Ginebra. Y el campo este se había ido desmantelando, aunque todavía quedaban como unas 40 personas. Pero el 29 de enero de este año, 2025, Trump declara que va a trasladar a Guantánamo a los peores inmigrantes criminales. Según la organización Fact Chequeando, a día de hoy hay personas migrantes sin antecedentes que ya han sido trasladadas ahí sin que sus familias hayan podido ponerse en contacto con ellas. Esto resulta tremendo visto desde fuera, pero la realidad es que la Unión Europea llevamos años haciendo cosas parecidas con los migrantes que intentan acceder o que llegan a nuestro territorio. En Italia, hace poco, la primera ministra Meloni anunciaba que iba a abrir una gran cárcel para migrantes irregulares en Albania, un territorio que está fuera de la Unión Europea, que se rige por otras leyes y donde se pueden violar los derechos humanos con más impunidad. Se gastó muchísimo dinero en trasladar a 18 migrantes que luego tuvo que volver a llevar de vuelta a Italia. Pero esto era además de lo que ya estaban pagando a las milicias libias para que evitaran que los migrantes pasaran de Libia a Italia. Y no solo es el dinero, también es el material militar, los centros de internamiento, los entrenamientos. Italia sabe que las milicias libias matan y esclavizan a las personas migrantes en las cárceles que ellos y la Unión Europea están pagando, o que cuando consiguen cruzar e intentan cruzar en barco, les disparan. Pero no solo les da igual, sino que protegen a quienes están involucrados para que actúen, para que torturen y maten con total impunidad. Y España tampoco se queda atrás. O sea, la Fundación Por Causa ha publicado varias investigaciones que demuestran que el Gobierno de España usa a una agencia de cooperación internacional española para llevar a cabo estas prácticas en países de África. Esta agencia se llama FIAP. El Gobierno le da dinero a la FIAP, que ella luego distribuye entre gobiernos del Sahel en forma de material y entrenamiento. Estos países encarcelan también a los migrantes que están en tránsito sin respetar ninguno de sus derechos. Encarcelan a mujeres y niños también. Y cuando hay muchas personas encarceladas, las suben en un autobús y las abandonan en el desierto. Pero es que además de financiar este horror, la justicia internacional está investigando 4 casos de la FIAP dentro del marco de corrupción del caso Mediador. Los derechos humanos y las convenciones como la Convención de Ginebra se desarrollaron para evitar repetir una parte espantosa de la historia. Si permitimos que se rompan para unas personas, acabaremos perdiendo estos derechos para todas. Y un día podrían empezar a detener a personas cercanas sin que podamos hacer nada para defenderlas. Pero esto ya les está pasando a muchas personas africanas y latinoamericanas en países de tránsito migratorio y ahora en Estados Unidos. Tenemos que parar esta narrativa del odio de una vez por todas y a partir de ahí construir de una forma que sea cuidadosa y respetuosa con los derechos de todas las personas, por el bien de todas y por nuestro bien.